Buenos días a todos los que nos ven, ya sea aquí en vivo, que se irán reuniendo poco a poco, o a las personas que estarán posteriormente eh, observando este video en YouTube. Bienvenidos a la presentación de la traducción que acabamos de realizar de Pesimismo e Individualismo de Georg Paland, pero no solo los convocamos hoy por motivo de esta pequeña presentación, que más bien es uno de los objetivos, sino para conmemorar el día de hoy el 160 aniversario del nacimiento de este filósofo, sociólogo francés, Georg Paland. Eh, y bueno, como parte de un poquito de este festejo, que Georg Paland, pues desgraciadamente no es tan conocido como para que podamos convocar a un pequeño congreso o algo más grande, pues hemos decidido nosotros, desde los Filósofos Malditos, en colaboración con la doctora Libertad Estrada, hacer esta presentación para platicarles un poquito de quién es Georg Paland, su biografía, cuáles son sus ideas principales y algunos de los temas que con estas ideas principales, pues en los que llega a tocar, que llega a desarrollar, y al final pues hacer este llamado para la presentación de nuestro libro, de que estén al pendiente de la traducción de Pesimismo e Individualismo, que estará, pues esperamos, en el 2023 o 2024 corriendo ya por ahí en las páginas, en alguna editorial, para que ustedes lo puedan adquirir. Eh, Así que, pues bueno, para iniciar, me gustaría a mí, además de darle la bienvenida al maestro Diego Merino y a la doctora Libertad Estrada, y agradecerles que estén aquí apoyándome para esta presentación, pues hablarles de cómo surgió este proyecto. Pero antes, pues saludos a los dos, muchas gracias. Hola, buenos días, Sleiman, y buenos días, Diego. Un gusto y un placer estar compartiendo este espacio con ambos. Muchas gracias, doctora Libertad. Igualmente es un gusto compartir. Hermano, buenos días igualmente y por supuesto el auditorio que nos está escuchando y viendo y pues buenos días igualmente. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Pues entonces me arranco con cómo surge este proyecto llamado Georg Palant, el proyecto más allá del autor. Eh, pues en esta búsqueda que hemos tenido el maestro Diego Merino y su servidor de encontrar filósofos desconocidos, filósofos que han sido separados o exiliados de las academias, de la tradición, de los libros de historia, por diversas razones, algunas razones quizá más justificadas, otras no tanto, otras más ligadas a intereses propios de la academia, intereses políticos, intereses de grupos, de estas vacas sagradas, de estos colectivos internos en las academias, de estas sucursales. Pues yo me topé hace mucho tiempo con este nombre. Sin embargo, pues a diferencia de otros filósofos malditos que hemos trabajado, en donde ya existía alguna traducción, aunque sea mínima, de su obra, o algo en inglés, pues en el caso de Georg Paland no podía yo acceder a nada, no tenía esa facilidad, y fue justamente hace pues ya más de un año y medio, cuando la doctora Libertad presentó su primera conferencia magistral para la sociedad, el primer año de funcionamiento de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo, que habló sobre el fin de siècle, ¿no? Este concepto ligado tiene muchos significados, ligado al término del fin de la Belle Époque en Francia, obviamente tanto a nivel artístico, de pintura, de literatura, etcétera, y a nivel filosófico, pues bueno, algunos estudiosos como Weiser, que hace poco presentamos su libro, el de Weltschmerz, ligan el término de fin de siglo, fin de siècle, con Weltschmerz, ¿no? Un cierto dolor del mundo, un cierto decadentismo, un fastidio universal por ciertas condiciones que se están presentando en esa época.
Entonces, bueno, la maestra, la doctora Libertad estaba hablando sobre el fan de Siecle, y de pronto a mí me resonó este autor que tiempo atrás yo había por ahí divisado, había visto en lontananza, y me puse a investigarlo. Cuando ella terminó su conferencia magistral, comencé a indagar sobre él y dije, bueno, creo que es un buen momento para tratar de, ahora como presidente de la CIEP, pues tratar de aportar algo, ¿no? Más allá de las magistrales, que están increíbles, más allá de ciertos proyectos de tintes académicos, incluso legar algo que combine mi proyecto de los filósofos malditos con la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo. Y fue así como me decidí a profundizar en Georges Palan, nuevamente con la desventaja de que no había nada de él en español, o bueno, en un primer momento, porque después, ya indagando más, me di cuenta que sí había tres cosas de él, tres cosas muy concretas. Una, este libro de Michel Onfray, que se llama Fisiología de Georges Palant, y que pues se puede conseguir en el péndulo, ahí lo tenemos, ¿no? Como hemos ido indagando. Bueno, Diego saca el de Filosofía China Clásica, para construir nuestra edición crítica, la que les vamos a presentar de Pesimismo e Individualismo, que va a traer como buena edición crítica toda una introducción a la biografía y filosofía de Palan, de lo cual esto nada más es una pequeña muestra, este video, en vivo. Pues bueno, nos hicimos de este texto, que es básicamente lo único que hay en cuanto a una aproximación académica, estructurada y bien entendida de la obra de Palant. En segundo lugar, encontré una de las dos tesis que Palant propuso, y hablaremos de eso, para la Sorbonne, que ambas le fueron rechazadas, y ya también diremos por qué le fueron rechazadas, pero la primera tesis que él propuso como tesis doctoral, que se llamó Las antinomias entre el individuo y la sociedad, ese libro lo encuentran ya traducido, es bajo pedido por Mercado Libre, al menos yo lo encontré por ahí, y no sé si en Amazon o en otras plataformas esté, pero pues también lo encuentran, y con eso podemos acceder directamente al pensamiento de Palant. Quizá lo primero sea, para ponerlo en contexto, el libro de Michel Onfray, Fisiología de Georges Palant. Lo segundo sea entrarle directo a Palant mediante esa primera tesis de doctorado. Después vendría su segunda tesis de doctorado, que es la que nosotros tradujimos, o nosotros les vamos a presentar. Y en tercer lugar, de lo que ya existe publicado, es un artículo de investigación, un artículo académico de Alejandro Romero Reche, o Reche, no sé si aquí sea francés, del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada, que se llama Una sociología de autodefensa, metodología ética y política del individualismo en Georges Palant. Recordarles, lo dije al inicio, que Palant es un filósofo sociólogo, y que de hecho esa fue una de las principales razones por las que se le ocultó, se le exilió, se le mandó a la fregada, está en lucha en vida, en sus ideas, con Durkheim, ¿no? Y bueno, Durkheim era como la vaca sagrada de aquel momento en Francia, en la Sorbonne, estaban todos sus discípulos, ya tenía toda una estructura construida a su alrededor, y pues que alguien llegara desde la periferia de Francia, porque Palant no era directamente de parisino, ¿no? Entonces que llegara de la periferia a contestarle al maestro, pues que ya tenía sus cuadros formados, pues no fue bien visto y se le sepultó. Esa es una de las razones, pero seguramente ya más adelante la doctora les hablará y profundizará en esto. Y bueno, después de haber encontrado estas tres cosas, pues comencé a revisar los textos de Palant, sabiendo yo de antemano que él estaba ligado al pesimismo,
que en sus referencias constantemente citaba a Schopenhauer y a Nietzsche principalmente, a un Max Stirner que también puede ahí de vez en cuando en algunas tesis coquetear con cierto pesimismo, entre otros autores. Y pues me encontré con este texto de Pesimismo e Individualismo y dije, de aquí soy. Sociedad pesimista, filósofos malditos, pesimismo e individualismo. Y pues yo no me sentía del todo seguro, si bien estudié varios años de francés, tanto en la preparatoria como en la universidad. Hace tiempo que lo había dejado, no lo hablo con alguien, no leo constantemente en francés, quizá la habilidad que todavía más me queda es leerlo. Llegué a alcanzar, me parece, nivel B1 de francés en su momento, y pues estuve buscando aquí, de hecho, entre el público de los filósofos malditos, alguien que nos pudiera echar la mano para traducirlo, nosotros hacer el estudio crítico, obviamente con todos los créditos, y posteriormente publicarlo y presentarlo con apoyo de la sociedad pesimista. Y se acercaron algunas personas, pero al final, pues por tiempos, obviamente es un proyecto que requiere de tiempo y dedicación, esfuerzo, pues no tuvieron la oportunidad, no pudimos concretar con ellos esta traducción. Y pues llegó el momento para mí de decir, bueno, aquí hay de dos, o me espero a que aparezca alguien, lo cual puede tardar un mes, 6 meses, o 10, 20 años, o nunca suceder, o lo hago yo, ¿no? Tomo al toro por los cuernos y lo hago yo, y pues con todas mis carencias o todo el tiempo de no estar tan relacionado con el francés, pues me aviento. Y entonces decidí tomar al toro por los cuernos, obviamente durante unos meses sacar mis libritos de francés y empezar a repasar algunos temas, de verbos, de varias cosas para poder hacer la mejor traducción, darle un repaso y refrescar mis conocimientos de francés. Y comencé con la traducción, que me llevó pues un año aproximadamente para hacerla detenidamente e ir corrigiendo y estar observando con mucho detalle cada momento para no errar, sabiendo, bueno, que ni me considero traductor experto, aunque ya hicimos también esta traducción del libro de Weiser, ni me considero un francoparlante, ni tengo un nivel altísimo de francés, que tampoco un nivel básico, un nivel intermedio, pero con muchos años de no practicarlo, entonces quise mejor llevármela lento, generé la traducción y también invité a la doctora Libertad para que ella, con todo su conocimiento de la literatura francesa, de la cultura y bueno, todo lo que he estudiado desde las letras, pues me apoyase para presentar a Palant. Y la llegada del maestro Diego se dio porque pues Palant hace constantes referencias a Max Stirner y a algunos filósofos chinos, y pues el maestro Diego es especialista en ambos temas, ¿no? En Stirner y en filosofía china, así que vi también ahí la oportunidad de acercarlo, además pues obviamente como mi hermano, que siempre tenerlo a mi lado me da mucha fortaleza, me da mucha confianza, y pues también integrado como parte del proyecto de los filósofos malditos. Así que esto fue nuestra aventura. Ya la traducción la tenemos lista en algunos meses, por ahí de marzo, abril del próximo año, que sale el número 2 de la revista de Cuadernos de Pesimismo, van a poder acceder a los primeros 3 capítulos que decidimos publicar ahí a modo de invitación, además de una pequeña introducción de 3 cuartillas que yo hice sobre Georg Palant. Y la idea, como ya había mencionado, es que para mediados, finales de 2022 o 2023, pues el texto esté listo, la edición crítica, que podamos contactar a alguna editorial. Ya tengo 2 opciones por ahí, no puedo decir los nombres, pero ya hay 2 editoriales interesadas para poder lanzar este libro en Amazon, obviamente en librerías físicas y digitales, y que ustedes puedan acceder a él. Así que este es un poquito el proyecto Georg Palant, que nos involucra a nosotros 3,
además de Víctor Guerra, otro miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo, que también nos está apoyando con la corrección, la revisión de las notas, de que no haya una coma de más, una coma de menos, que no se nos haya pasado por ahí algún acento, lapsus clavis, los llamados lapsus clavis, errores inconscientes al digitar, ¿no? Que se te fue un espacio doble, cosas por el estilo. Víctor está al pendiente de eso y bueno, pues nosotros tres llevando toda esta edición crítica, el maestro Diego Merino con las notas en torno a Stirner y en torno a los filósofos chinos, la doctora Libertad con toda la introducción en el estudio crítico, notas también, por supuesto, notas constantes de esta edición crítica, toda la biografía de Pallant y su servidor que pues me tocó la traducción y en el estudio introductorio hablaré de la filosofía de Pallant. Este es el proyecto Georg Pallant. Esperamos les guste, esperamos que este video sirva para que a lo largo de 1 año, 2 años máximo, que en lo que nos tardamos en sacar la publicación, pues la gente que lo vaya viendo tenga, aunque sea conciencia de Georg Pallant en su estela de filósofos y pues de filósofos malditos, porque hay que decirlo, aunque nos estamos saltando cronológicamente a muchos, pues hoy por la fecha es importante y Georg Pallant constituye también parte de este anticanon de estos filósofos malditos que el maestro Diego Merino y yo les hemos presentado. Así que sin más, le doy la palabra a la doctora Libertad para que nos hable un poquito de quién es Georg Pallant. Bueno, ya había saludado, buenos días. El motivo por el cual me animé a participar en este proyecto de Pallant, sin ser filósofa ni especialista en letras francesas, es porque estudio literatura mexicana, pero específicamente de finales del siglo XIX y más en específico del modernismo. Y hay una situación anímica y cultural que une pues la literatura en Europa y en América en esta época, que es pues la sensibilidad epocal del fin de siècle, que tiene que ver con un pesimismo pues un pesimismo cultural en ambos lados del Atlántico, derivado del vivir en este contexto del positivismo, o sea, el positivismo con esta idea de que la tecnología, la ciencia, la educación iban al sistema económico capitalista, iban a promover en las sociedades el progreso, iban a llevarlas a un estado de bienestar como nunca se había visto a lo largo de la historia hasta ese momento. Supuso pues depositar esperanzas, toda la esperanza de progreso en estos elementos, pero descuidando, si bien se ponderó lo material, se descuidó la parte interna, la interioridad, se descuidó también las peculiaridades, se quiso alienar a la sociedad para que pudiera rendir y promover el progreso, pero las peculiaridades, lo individual, se vio incluso como algo enfermo, como algo que lejos de ayudar a progresar, podía entorpecer el avance social. Entonces, los artistas, como no estaban relacionados con una producción económica capital, de dinero, igual los filósofos, fueron mal vistos en este contexto. Es un tema bastante denso que se puede abordar también desde la sociología, pero eso no es el punto aquí. Nada más quiero que tenga la gente presente que sí hubo una época en la que la actividad creativa, la filosofía es creativa, sin ser arte, pues yo considero que es la base de todas las humanidades. Y también se fundamenta en la creatividad del pensamiento, en la reflexión. Sí hubo un momento en la historia de la cultura de Occidente, al menos, donde la actividad reflexiva de la filosofía y la actividad creativa de las artes se las vio negras, fue justamente en la época del positivismo, porque
como no producían algo capital para ni avance científico, pues tangible, se le consideró algo como una pérdida de tiempo y algo pues mal visto, o sea, a nivel social. Estaba hablando de las peculiaridades que el positivismo pues consideraba como malas, ¿no? Tenía la gente que alienarse. Y en el caso de específico ya de George Palant, este señor que nació el 20 de noviembre de 1862, por eso la fecha que eligió el doctor Sleiman para hacer esta sesión, por su aniversario de nacimiento, George Palant, pues fue justamente un arquetipo que encarnó todo esto que consideraba como negativo y como fuera de lugar el positivismo. Era un filósofo, no había nacido en una ciudad importante como, bueno, era francés, sí, pero no nació en París, como nos dijo el doctor Sleiman hace un momento. Nació en el norte de Francia, en Blangy-le-Haras, en el departamento Paso de Calais, o sea, en el norte de Francia. Sus papás eran belgas. Entonces esto lo ubica en una posición pues periférica, ¿no? Luego, aparte de todo, él tuvo una enfermedad, o sea, tuvo una enfermedad física, padeció acromegalia. La acromegalia existe pues todavía en nuestros días, es un problema endocrino que hace que las personas tengan como un crecimiento desmedido, o sea, que se vuelvan como gigantes. Entonces, físicamente, George Palant ya estaba en una posición de desventaja. Luego, al haber nacido fuera del centro cultural, filosófico, pues de la sociedad francesa de su tiempo, también lo ponía en una posición de desventaja. Y luego, al dedicarse, pues, a una filosofía que estaba fuera de los cánones que imperaban en ese momento con el positivismo y la sociología de Durkheim, pues también estaba más aún en una posición, pues si no de desventaja, sí fuera de lugar de lo que era lo aceptado, ajá, lo aceptado. Era un outsider por donde se le viera. Hay una palabra en francés que es raté, R-A-T-E, que quiere decir fuera de lugar, alguien como un outsider, como un freak. Entonces, George Palant, pues eso fue un raté. A ver, permítanme, estoy viendo mis notas. Aquí. A pesar de la acromegalia que empezó a padecer desde los 16 años, él decidió que iba a dedicar su vida a la docencia de filosofía. Y entonces, entre 1885, recuerden que nació en 1862, entre 1885 y 1911 fue profesor de filosofía en varios institutos en la región de Bretaña, o sea, en el norte de Francia. Y en 1899 empezó su carrera digamos, en el mundo del periodismo como redactor y reseñista de textos filosóficos. ¿Por qué en el mundo del periodismo si era filósofo? Pues porque durante todo el siglo XIX la gente que se dedicaba a la literatura y a la filosofía, como no tenían las facilidades que tenemos en nuestros días para publicar, era muy caro publicar, entonces encontraban pues como una manera de subsistencia el publicar en los periódicos y las revistas, porque aparte de que le llegaba a un público mayor, o sea, una cantidad amplia de personas que podían, a la vez que compraban el periódico o la revista para leer noticias de política o de economía o bueno, tenían la posibilidad de leer algo de literatura o algo de filosofía, y a los literatos y a los filósofos pues, les pagaban estas intervenciones, y pues eso era bastante conveniente para subsistir, ¿no? Entonces George Palant, que también siempre se las vio negras económicamente, pues encontró una manera idónea para pues subsistir en la vida,
y promover su sapiencia en la filosofía, encontró esta manera de, pues sí, idónea en el periodismo, en el periódicos y revistas, y publicó en algunos de los espacios más importantes y más famosos de franceses de aquel tiempo, que fue la Revue Philosophique, la revista filosófica, y también en la famosísima Revue du Mercure de France, en la revista del Mercurio de Francia, que acuérdense, todavía hasta nuestros días, el Mercurio de Francia es uno de los periódicos más famosos pues, de aquel país. Luego, pues así se la llevó escribiendo sus reseñas y siendo profesor en estos institutos en el norte de Francia. Y en 1907, Palant toma la decisión de que pues quiere obtener un doctorado en filosofía y se inscribe para esto en la Universidad de la Sorbona, la famosísima Sorbona. Entonces, en este momento, pues presenta dos tesis, que es lo que ya había mencionado el doctor Sleiman hace un momento. La primera tesis fue la de las antinomias entre el individuo y la sociedad, y la segunda tesis que presentó fue Pesimismo e individualismo, que es esta tesis es el libro que en la sociedad, en la CIEP, estamos pues trabajando para presentarla como edición crítica en los próximos años. Y bueno, estas dos tesis se publicaron en 1914 como a manera de libro. Ajá, esto que presentó para inscribirse en el doctorado de filosofía, Palant lo publicó pues años más tarde, en el 14, en el marco de la Primera Guerra Mundial, bueno, lo publicó como libro. Y bueno, desafortunadamente para Palant, en 1911, cuando sus profesores de la Sorbona pues escrutinaron el trabajo que estaba realizando, hasta ese momento rechazaron ambas tesis, o sea, los catedráticos de la Sorbona rechazaron su trabajo, sus investigaciones. El motivo o la argumentación que dieron los profesores fue la impertinencia temática, o sea, que estaba fuera de lugar lo que estaba diciendo, las propuestas del pensamiento de Palant, que más adelante pues se explicarán, y me parece que el doctor Sleiman y el maestro Diego abundarán en esto. Entonces, además de la impertinencia temática, dijeron que no tenía un método pues adecuado para presentar las citas, o sea, sus argumentos en las tesis, y que no tenía profundidad en las demostraciones pues de lo que estaba diciendo. Entonces le tiraron sus dos tesis. El doctor Sleiman presentó este libro, el de Michel Onfray, que es una base así fundamental en español para comprender el pensamiento de Palant, y este filósofo, que es el especialista en Palant, Michel Onfray, pues aventura una idea acerca del por qué también las tesis de Palant fueron tumbadas en la Sorbona. Michel Onfray dice que cree que el rotundo fracaso que tuvo las ideas de Palant en la Sorbona fue porque se confrontó abiertamente con el famosísimo filósofo Émile Durkheim, que fue un famoso sociólogo francés y que tenía mucho poder, mucho control. Ay Dios, perdón, mis gatas están dando mucha lata, perdón. Que tenían mucho control y un poder desmedido, Émile Durkheim en la Sorbona. Entonces, como se oponía totalmente las ideas de Palant a lo que ponderaba como el statu quo filosófico en ese momento, lo que ponderaba Émile Durkheim, entonces por eso no se aceptaron las tesis. El motivo de esta confrontación es que pues el pensamiento de Palant se cimentaba en el pesimismo, no en el positivismo. Y el positivismo, según las palabras de Michel Onfray, consideraba al individuo como un objeto que funcionaba mejor sin voluntad, sin deseos y siendo dependiente del conjunto. Es lo que les decía hace rato de la alienación. En las sociedades positivistas pues funcionan mejor
los individuos que no tienen voluntad, que no tienen sentimientos, que solo sirven para obedecer, pues sí, para obedecer. Y en el pensamiento de Palant, la individualidad, la esencia, pues, personal de cada, ahora sí que, perdón el pleonasmo, pero la esencia personal de cada persona, de cada individuo, era lo más valioso, y esto era algo considerado negativo en el positivismo. Y bueno, después, obviamente, este rechazo de las tesis en la Sorbona fue un golpe terrible para Palant, y supongo, bueno, para cualquier persona que aspira a presentar un trabajo académico, pues que sea rechazado en un centro de estudios, bueno, pues es un golpe terrible, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la carrera de Palant, pues se vino abajo, poco a poco fue en picada. Tanto la carrera académica como la carrera periodística poco a poco empezó a estancarse, pero les decía que afortunadamente en 1914 fueron publicadas, pues, sus tesis como libro, gracias a la editorial Alcan, una editorial de cierto prestigio en el circuito, pues, cultural parisino de aquellos años, de la época de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, lo que sí mantuvo constante Palant, y la manera como logró ser vigente todavía, fue que en la revista esta del Mercurio de Francia, pues todavía pues ahí logró conservar su trabajo en esta revista. Y en 1925 tuvo una situación de, pues, un duelo que no llegó a buen término, porque se peleó con un amigo, y Palant, pues, pues, le dio miedo, más bien, no intervino en el duelo, pero decidió, pues, no participar en el duelo. Y esto era bastante mal visto en aquellos años, era muestra de pues, de cobardía, ¿no? Entonces, ante la vergüenza pública, en 1925, por no aceptar en este duelo, y ante las dolencias cada vez más terribles de esto de la acromegalia que empezó a tener de adolescente, en 1925 decidió suicidarse. Es algo, pues sí, tomó la decisión de quitarse la vida. Y entonces, bueno, Palant me parece que tanto en su vida personal como en su vida, pues, en su vida perdón, o en su obra, su vida intelectual, ajá, me parece que él reflejó, pues, siempre el dolor. Y el dolor es justamente una de las ideas centrales del pensamiento de Palant. Y además, bueno, estaba en consonancia con este dolor, con esta zozobra que culturalmente en el ambiente de aquellos años en los que estuvo vigente, pues flotaba en Europa, pues debido al hostigamiento, pues no represión, pero sí a la manera tan exigente tan intransigente, más que exigente, tan intransigente, que promovía el positivismo. Y también, pues acuérdense que en esta época está en el ambiente la Primera Guerra Mundial. Y pues es obvio que una guerra pues no es un contexto feliz ni agradable para vivir, ¿no? Entonces es obvio que algo en el ambiente tiene que reflejar pues esta angustia, este dolor, pues por la muerte que pues la muerte que por la guerra, pues, se deriva, ¿no? O sea, no sé si me di a entender, pero bueno, o sea, Palant publicó en una época bastante difícil, y también, pues, por lo que acabo de explicar, por su historia de vida, pues, también se justifica el porqué de estas ideas tan, pues, melancólicas. Su pensamiento es bastante melancólico. Y
y pesimista. Hay un ensayo de hace muchísimos siglos que se le atribuye a Aristóteles, que es el famoso Problema 30. Es este ensayo en el que Aristóteles recupera la idea de la teoría hipocrática de los 4 humores, la teoría de los humores, y ya ven que habla de la melancolía, ¿no? El temperamento, Hipócrates habla del temperamento melancólico como este tipo de individuos que tienen un desequilibrio en este líquido llamado bilis negra, y que por lo tanto adquieren pues la característica de ser como muy tranquilos, de estar como ensimismados, de ser personas que tienden a pensar y a reflexionar, o sea, que se asocian pues con la labor del filósofo. Y Aristóteles en el Problema 30, que pues dataría del siglo IV antes de Cristo, hace una reivindicación y una dignificación de esta idea de la melancolía, que en Hipócrates era algo como más bien enfermizo. Para Aristóteles, justamente estos individuos melancólicos que tienden a la reflexión, que tienden a ser, pues sí, tal vez taciturnos, pesimistas, ensimismados, pero que son seres geniales, ¿no? O sea, geniales en el sentido de que están tocados por un genio gracias a que tienen la capacidad de reflexionar, y esto, la reflexión siempre ha sido, el ver más allá siempre ha sido algo positivo, pues en cualquier época, en cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque te permite ver más allá, te permite ver los problemas que pues se originan en el entorno, y te permite pues vislumbrar alguna solución para esos problemas. A mí me parece que George Palant, el perfil que tiene, se encuadra en muchos aspectos con este planteamiento el Problema 30 de Aristóteles, que si tienen oportunidad de algún día leer, pues lo consulten, porque pues Palant es justamente un filósofo que se fija en su obra, en la individualidad, en la originalidad, y pues gracias al dolor de su entorno y al dolor que él mismo físicamente sentía, pues le permitió ver estos problemas que estaban pues que surgieron gracias a este imperio desmedido de la razón, pues que proponía el positivismo, ¿no? O sea, no estaba mal el positivismo, pero también se utilizó para justificar muchas tropelías, muchas desigualdades sociales y económicas que los gobiernos y los grupos de poder, a la luz de la ciencia, del amparo de la ciencia, pues, o sea, manipularon pues las situaciones para justificar pues el poder, la opresión que pues tenían, la opresión en la que tenían a las personas de la sociedad. Pero todo esto, el problema es que se justificaba con la ciencia, y como, pues como les decía, se justificaba eh, poniendo como pretexto que iba a progresar la sociedad, y eso es algo que pues no, que no debieron haber hecho los filósofos del positivismo, no solo en Europa, sino también en América Latina. Por eso hubo tantas dictaduras y tantos problemas pues socioeconómicos a finales del siglo XIX y principios del XX en América Latina. Un ejemplo de esto pues es la Revolución Mexicana, en la que se luchó pues precisamente por el imperio positivista del porfiriato, que con este lema de orden y progreso, pues bueno, criticaron, pusieron en desventaja a una gran parte de la sociedad mexicana en la pues sí, en la pobreza, en la ignorancia, y sin gozar de esos supuestos beneficios de la modernidad y del progreso. Palant entonces tiene que luchar justamente contra ese statu quo del positivismo,
Y entonces, pues llegamos a 1914 con esta idea de la tesis de pesimismo e individualismo. Y pues yo quisiera darle la palabra al doctor Sleiman para que nos hable un poco de esta tesis. Pues, por favor. Muchas gracias, doctora. Voy a retomar desde casi esto último que mencionaba sobre la vida del autor, una filosofía y una vida sufriente. Onfray defiende mucho la idea de una vida filosófica, que aquí mi hermano y yo hemos discutido, no hasta el cansancio, nos hace falta un buen video para discutirlo hasta el cansancio, pero esta noción de si debe haber congruencia y algún punto de anclaje entre la vida y la obra del autor. Bueno, independientemente de la reflexión en lo general, en abstracto, la filosofía y la vida de Pallant sí manifiestan esta congruencia. Onfray, desde el inicio de este libro de fisiología de Georges Pallant, nos lo hace saber. Ya decía la doctora que a Pallant le toca vivir la Primera Guerra Mundial, le toca vivir una enfermedad bastante pesada, ¿no? Que lo deforma. De hecho, en algún punto se decía que parecía un simio, ¿no? Las extremidades crecen sin control, entonces parecía ahí un chango, diría mi hermano, un chango malo caminando, la acromegalia. Y bueno, pues además de esto, pues una vida poco, bastante poco, perdón por el oxímoron, una vida caótica. A Pallant le gustaba pues ir a los prostíbulos, ir a las cantinas, un primer matrimonio pues no tan agradable. También esta cuestión de pues, no haber podido tener éxito en la filosofía, un poquito lo que le pasó a Schopenhauer, pero a diferencia de Schopenhauer, pues Pallant no tenía quizá los recursos para, o cierto ánimo, a pesar de que defiende un individualismo aristocrático, pues en personalidad es mucho más potente Schopenhauer, ¿no? Como desafiante y valemadrista en el buen sentido que Pallant, y al final también se pelea con su amigo, que pues desde un punto de vista epicúreo, pues esto rompe mucho. Cuando uno discute, se pelea, se aleja de sus amigos, pues también es una herida al alma muy fuerte, y esto lo lleva pues a suicidarse, ¿no? Entonces una vida buscándose a sí mismo, buscando quizás cierto reconocimiento, buscándose más allá de su enfermedad, porque además se nos narra que de joven, cuando él era un bachiller, era bueno, tenía el don de la palabra, tenía muchos dones que sus profesores llegaban a ver y pues nunca se le pudo reconocer. Digo, al día de hoy sigue siendo un filósofo bastante olvidado, a pesar de que ya está este librito de Onfray, la tesis de las antinomias del individuo y la sociedad publicadas, pues aún así pocos lo conocemos. Y de hecho, bueno, aprovecho para saludar a Ever, que nos saluda de igual forma. El pensamiento en llamas, un saludote, filósofos malditos, felicidades por su traducción. Como diría uno de mis suscriptores, cada día más cerca de la amortición. Un saludo, el pensamiento en llamas, con quien ya tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración. Saludos, hermano. Y Betiona, por primera vez me encuentro con un directo en el canal, solo saludarlos, no conocí a este pensador, eso siempre es bienvenido. Claro, y de eso se trata también parte de este proyecto de los filósofos malditos, de este rescate de pensadores olvidados por diversas razones. Y bueno, dicho eso, voy a proceder a hablar un poquito de las tesis básicas de Pallant. No puedo extenderme mucho porque pues estamos pensando que esto dure hora y media máximo, o sea, a las 12:30 tenemos que estar terminando y todavía falta el maestro Diego. Pallant es un filósofo pesimista individualista, tiene un pesimismo individualista o un individualismo pesimista, que para el caso aquí creo que el orden de los factores no altera el producto o no tanto. Nos dice Onfray que es un pesimismo individualista en el sentido de que el número siempre va a triunfar sobre las excepciones, la cantidad sobre la calidad.
Y en esto, Pallant está peleándose constantemente con dos grandes pensadores de su época, que son Durkheim, el cual ya se mencionó, y el otro es Marx, ¿no? Voy a citar aquí al Alejandro Romero, al doctor Alejandro Romero Reche, de la Universidad de Granada, en este artículo que ya mencionaba, de la sociología de la autodefensa, dice, su sociología, marcada por el individualismo metodológico, ético y político, tiene por objetivo comprender mejor la naturaleza de la sociedad para diseñar, a partir de dicho conocimiento, una estrategia eficaz de autodefensa para el individuo. En otras palabras, se trata de conocer al monstruo para aprender a luchar contra él, a sabiendas de que jamás se le podrá derrotar definitivamente. Pallant entiende, a diferencia de Marx, que las antinomias entre individuo y sociedad nunca podrán resolverse en una futura sociedad socialista. No hay orden social que no desarrolle su propia lógica de opresión del individuo y, por tanto, el individuo debe mantenerse siempre en estado de alerta, haciendo uso de la sociología como herramienta para comprender la naturaleza de la situación. Cierro cita. Pallant entonces se está enfrentando con Durkheim y con Marx. Él intenta volver a hacer de la sociología una disciplina dependiente, anexa a la filosofía y a la psicología. De hecho, ese es uno de sus primeros grandes desencuentros con Durkheim, en tanto que en 1901 Pallant publica Précis de Sociologie, en donde ahí se opone de forma directa a Durkheim, sobre todo haciendo una revisión de un librito de Durkheim que se llama El suicidio, donde deja muchos de sus para lo que después va a desarrollar este autor francés, Émile Durkheim. Gracias, hermano. Es que me mandó un mensaje aquí mi hermano. Ya lo leí. Para Pallant, o bueno, primero, para Durkheim, la psicología sí es importante para entender a la sociología. La sociología se debe apoyar de la psicología. Sin embargo, siempre debe haber una distinción entre la psicología social, la cual está más cercana a la sociología, por supuesto, y la psicología individual. Y para Pallant no. Para Pallant siempre hay una remisión, uno regresa en última instancia a la psicología individual, que él incluso dijo, y lo cito, es la llave que abre todas las puertas. Pallant fue uno de los primeros que introdujo a Freud en el contexto francés de su época, fue uno de los primeros grandes lectores franceses de Freud. Entonces cree que no hay unas leyes propias de la psicología social, sino que la psicología social siempre puede reducirse y siempre va a encontrar sus bases en la psicología individual. Entonces, Pallant tiene paso a sus antinomias, las antinomias entre el individuo y la sociedad. Pallant tiene esta pretensión de encontrar cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro entre los individuos y la sociedad. Va a estar constantemente tirándole mierda a Durkheim y en específico al concepto o a la categoría de hechos sociales, que es propio de esta fundación de la sociología durkheimiana y que además le va a dar fuerza de la sociología como disciplina o como ciencia independiente de la psicología y de la filosofía. Para Pallant solo hay tres posibles puntos de encuentro, entre comillas, entre el individuo y la sociedad. Uno tiene que ver con el hombre como ser naturalmente social, entender, o aquellos que creen que el hombre es un animal social, mucho también en el tenor aristotélico. En un segundo lugar, aquellos que no reconocen una posible solución de continuidad entre el individuo y la sociedad y que sostienen que
La única forma de generar esto es por medio del progreso, de la evolución de la humanidad. Denme un segundito. Ya, regresamos. Y un tercer grupo que están ligados a Durkheim, que se vinculan a la noción de hecho social, en donde lo social tiene una entidad propia que se impone al individuo. Para Palant, la antinomia entre el individuo y la sociedad no se puede resolver, ni la sociedad puede imponerse al individuo completamente, o sea, el individuo nunca se va a adaptar a la sociedad, aunque la sociedad por diversos medios lo intente una y otra vez, y siempre va a surgir un malestar tanto social, porque la sociedad como conjunto, como masa, pensemos en esta categoría también de la psicología de las masas, la sociedad quiere homogeneizar a los individuos. Aquí también Palant le va a tirar mucho a la propuesta de Durkheim, donde quiere homologar, homogeneizar a los individuos. Entonces nunca se va a poder al 100% y la sociedad pues va a sufrir estragos de entender que nunca va a poder tener a todos a raya, tener a todos al margen, ideologizar a todos. Y por otro lado, el individuo también va a sufrir, porque la sociedad va a estar en este constante intento de jalarlo hacia ella, de quitarle su individualidad, de hacerlo uno más de la maquinaria. Aquí también se parece mucho, podemos encontrar analogías en las tesis de Palant con Carlo Michel Stetta. Entonces, en este conflicto entre el individuo y la sociedad, ambos van a estar luchando, ambos van a estar en guerra y en combate constante. Sin embargo, si bien nunca se va a resolver y decantar al 100% para un lado o para el otro, es cierto que la sociedad tiende a absorbernos, ¿no? Somos muy rebeldes en nuestra adolescencia y sin embargo, pues en algún momento tenemos que ir a pagar impuestos al SAT y tenemos que encontrar un lugar de trabajo estable y debemos alinearnos con ciertos preceptos morales y jurídicos de nuestra sociedad. Entonces, la sociedad, esto que Michel Stetta llamó la retórica, nos va a terminar por absorber, por comer, aunque no sin un proceso de indigestión donde ella misma también va a generar cierto malestar. El único lugar en el que Palant encuentra, y aún así no es un éxito definitivo, porque la mayoría de los individuos somos bastante fáciles de convencer por esta maquinaria retórica, por este leviatán que nos va a digerir hasta cierto de forma fácil, pero yo decía que había algo que lo indigestaba, y para Palant son singularidades poderosas, que son las que se resisten a la integración. Y ahí es donde viene su individualismo aristocrático. Él no piensa el individualismo como Stirner, ya de eso nos hablará en un momento el maestro Diego, un individualismo casi llegado a lo solipsista, arrancado completamente. Palant cree que eso es imposible, que solo es como una especie de utopía o de pretensión que nunca va a poder ser cumplida, porque los individuos siempre vamos a tener que estar conviviendo con la sociedad. No es que Palant esté negando nuestro ser social. De hecho, él reconoce que tenemos la necesidad de intercambiar relaciones sociales. Lo que pasa es que también, bueno, por otro lado, también la individualidad al estilo kantiano, hegeliano, le parece burda, porque terminamos entonces por un rodeo siendo lo mismo, esta percepción trascendental kantiana de yo soy yo, ¿no? Entonces ese yo que está completamente vacío de contenido tampoco es posible. Por un lado, no es posible una alienación absoluta de ningún individuo, siempre va a haber un grado de resistencia, aunque la mayoría de los individuos van a ser derrotados fácilmente. Por otro lado, tampoco se puede llegar a ese individualismo solipsista vacío, porque entonces también uno terminaría por fundirse en una especie de masa, solo que una masa
diferente, una masa de individuos que se creen completamente originales, ¿no? Donde, como esta frase típica que todos decimos de yo estoy loco, ¿no? O sea, todos nos queremos creer locos, todos nos queremos creer originales, todos nos queremos creer diferentes a los demás, y pues eso tampoco va a resultar, porque también es vacío, en tanto que todos somos diferentes, entonces todos somos iguales. Entonces, para Palant, la única opción es que haya individuos, por eso es un individualismo aristocrático, individuos, y retoma el concepto de superhombre Nietzsche, que puedan romper hasta cierto punto con los patrones y las dinámicas sociales para promover el propio progreso, entre comillas, de la sociedad, el propio avance. Entonces es un individualismo que no busca simplemente escapar de la sociedad, sino es un individualismo en donde este ser aristócrata, este superhombre, al alejarse de la sociedad, termina aportándole a la sociedad una transvaloración de todos los valores, termina aportando nuevas vías de pensamiento. Ahí es donde Palant siempre retoma mucho su raigambre nietzscheana. Así que el individuo que se intenta alejar de lo social e intenta romper con lo social, de alguna forma le está haciendo un bien a su sociedad. Sin embargo, en ese momento la sociedad no lo va a reconocer, se va a indigestar, va a sentir malestar. Ya sabemos que también está, Palant retoma muchísimo, ya comentaba yo de este texto de Sigmund Freud, y tiene este texto del malestar en la cultura, entonces también ahí hay cuestiones para poder entender por qué Palant está pensando de esta manera, es uno de sus antecedentes. Y Tótem y Tabú también puede ser otro texto importante, ¿no? Para la comprensión más profunda de Georg Palant. Así que el individuo no puede apartarse por completo, estoy citando nuevamente al doctor Alejandro Romero Reche, el individuo no puede apartarse por completo de toda influencia social y la sociedad tampoco puede controlarlo por completo. Palant, en su tesis de las antinomias del individuo y la sociedad, va a estar viendo distintas antinomias: económica, educativa, política, ética, estética, etcétera, etcétera, como en todas las dimensiones de la realidad humana, el individuo y la sociedad siempre se están enfrentando, pero en última instancia Palant se da cuenta que ni aún los grandes individuos, los grandes espíritus, pueden resistir a la sociedad. Terminan siendo, si no devorados, al menos aplastados hasta cierto punto por ella. Y de ahí surge su pesimismo, ¿no? Ya decía la doctora Libertad que Palant está discutiendo con Durkheim porque es un positivista, y el positivismo tiene estas bases ligadas a la razón, todavía tiene una confianza muy fuerte en la razón, en el orden, en el progreso. El positivismo es una de estas filosofías surgidas de Hegel, de los discípulos de Hegel, de cierta tradición hegeliana, con Rosa de Luxemburgo, Saint-Simon, Comte, el propio Dühring, que ya hablamos de él, y posteriormente Durkheim, entre otros. Y por otro lado, también con Marx, que finalmente también es un discípulo de Hegel, que sigue confiando en un progreso de la sociedad que lo va a llevar a un cierto estadio o un cierto estado social llamado socialismo, y posteriormente comunismo, donde, bueno, ya sabemos un poco la teleología marxista, la conocemos. Y Palant está pensando desde la tradición schopenhaueriana. Por eso yo siempre he dicho que Kant es la última síntesis en el pensamiento filosófico, y de ahí van a venir dos discípulos, aunque Hegel tal vez no se querría concebir como discípulo de Kant, pero dos líneas que son la hegeliana y la schopenhaueriana. Por la hegeliana vamos a jalar hacia los marxistas, bueno, hay hegelianos de izquierda y de derecha, el propio Stirner está por ahí en este diálogo, y hacia los positivistas, que hasta nuestros días siguen con el positivismo lógico, los analíticos, la confianza en la razón, en los argumentos, y por otro lado los pesimistas, que
que van a generar su propio lenguaje, sus propios discursos, alejados de la razón, más bien irracionales o metarracionales, como yo propongo. Por supuesto que aquí hay algunas otras teorías, como la hermenéutica, y ya dependerá hacia dónde la lleve uno. Ahí está Heidegger como otro intento de esta síntesis. Habrá quien crea que Heidegger logró cierta síntesis, habrá quien no, pero ahí tenemos una pequeña historiografía que va del siglo XVIII, XIX a la actualidad, donde seguimos pensando estas cosas. Pallant decía, y con esto voy concluyendo, que el optimismo es una filosofía de débiles. Lo estoy citando directo, literal. El optimismo es una filosofía de débiles, de blandos que necesitan consuelo. Esto lo dice, de hecho, en Pesimismo e Individualismo. Y él propone un pesimismo dinámico que va en contra justamente de todo este movimiento positivista de Durkheim, de su escuela sociológica, en donde va a criticar principalmente 4 hechos. 1, que la educación sea el motor de una socialización metódica. 2, que la división del trabajo genera cohesión social. 3, un materialismo sociológico que lo ve como reductor y generalizador. Y que, por último, los hechos sociales no son cosas. Entonces, para Pallant, y ahora sí, con esto concluyo, el racionalismo moderno, que es el que da origen al positivismo, al marxismo, entre otros movimientos, va a constituirse como un imperialismo ideológico que va a proponer 5 categorías para concebir el mundo. El cientificismo, la ciencia es el más grande logro de la humanidad y por tanto todos debemos o deberíamos, aunque sea pretender hacer ciencia. Por eso todas las disciplinas, todos los conocimientos, las formas de conocimiento se deben atener a los criterios del método científico, y por eso hoy sabemos que en muchas universidades todo es ciencia, ciencias de la comunicación, ciencias de la educación, ciencias religiosas. Vamos, que si no le pones ciencia a tu disciplina, entonces no tiene ningún valor, y eso obviamente Pallant lo critica, el pesimismo en general lo critica, este cientificismo moderno. 2, la democracia como criterio político del orden y el progreso. También en nuestras sociedades, si no nos llamamos demócratas o si nuestras sociedades no son democráticas, si tratamos de postular alguna otra forma de gobierno, la monarquía, la aristocracia o alguna otra, entonces somos unos retrógradas, somos unos conservadores, no estamos en este movimiento de progreso de la razón y el espíritu humano, muy al estilo hegeliano. Y ahí nos damos cuenta cómo todos nos empezamos a homogeneizar, porque todas las sociedades básicamente del mundo moderno, de las que se consideran sociedades modernas, racionales, en nuestro mundo actual, tienden a quererse, aunque sea como fachada, autodenominar como democráticas, siempre darle impulso a la ciencia. El humanitarismo, hablamos de que somos humanistas, humanitarios, los derechos humanos, y si tú criticas la noción de derechos humanos o criticas la noción de humanismo, entonces nuevamente se te señala, se te excluye, se te escupe. ¿Cómo es posible que estés en contra de esto, que es uno de los grandes logros de la humanidad? El optimismo es otra de las marcas de nuestros tiempos. Ya lo hemos hablado, hasta cierta literatura de superación personal, y tú no puedes salir a la calle y decir soy pesimista, porque todos se te quedan viendo raro. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a ser pesimista? Ay, no, ve el vaso medio vacío, este es un quejumbroso, este es uno de esos caras largas que nada más quiere que nos vaya mal. Todos debemos ser optimistas y la sociedad nos va jalando hacia eso, hasta las academias y similares. Y por último, el educacionismo, que yo tengo un video que está aquí en el canal de los filósofos malditos sobre educacionismo. Fue una conferencia que di en un congreso y decía que justamente una de las grandes críticas del pesimismo a nuestra noción educativa actual es este educacionismo, es llamarle educacionismo, creer que todos los males del mundo, ya saben, estas personas que creen que todos los males del mundo se van a resolver con educación.
que lo que hay que hacer es invertir en educación, que lo que más necesitamos es educación, que entre más educados estemos, mejores sociedades, mejores individuos vamos a ser. Entonces hay un educacionismo también de fondo en este imperialismo ideológico de la sociedad moderna que Palant va a criticar y va a decir, no es cierto, con más educación no vamos a ser ni mejores sociedades ni mejores individuos. Y pues con estos 5 jinetes del apocalipsis moderno concluyo para darle paso al maestro Diego. Muchas gracias, hermano. Pues efectivamente, me circunscribo al gusto de compartir con la doctora Libertad y el doctor Sleiman. Para mí es un honor que mi hermano me haya hecho partícipe de esto y, bueno, colaborar al lado de la doctora Libertad, entre otros que están también tras bambalinas, pues es un gusto enorme, de verdad. Sin embargo, pues a mí me toca la parte de tener que regresar a su cauce ciertas cosas en George Palant, ¿no? A mí se me ha encomendado la tarea en la que, pues, hay que revisar ciertas cosas de Palant y hay que regresar a su debido nicho, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ningún momento tengo intención de criticar a George Palant, más allá de lo que podríamos entender como crítica en el sentido de examen, someter a examen ciertas cosas. Y bueno, en honor a lo que ahora ya tenemos en la contemporaneidad, con conocimientos académicos e incluso hasta arqueológicos, pues bueno, yo voy a darme la tarea de regresar a Palant, o mejor dicho, algunos momentos de Palant a su debida proporción. Repito, esto no con ánimos de criticarlo en un sentido negativo, sino bueno, para que el lector, cuando tenga acceso a este texto que se publicará próximamente, bueno, pues tenga un panorama mucho más cercano a lo que la contemporaneidad establece, ¿no? Y hay 2 puntos en particular. El primero es en relación a Max Stirner y el segundo es en relación a Zhang Yu, que es fue un filósofo chino. Y bueno, pues primero hablaré de este Zhang Yu y después hablaré de Stirner dentro del contexto y marco de George Palant, ¿no? Este filósofo, Zhang Yu, es un filósofo del siglo IV antes de nuestra era, más o menos, cuyos textos principales pues se han perdido, ¿no? Queda en un espacio de ambigüedad y tenemos en su mayoría lo que se ha rescatado de la obra de Zhang Yu es más bien citas de otros autores que lo retoman. Y la fuente más importante donde podemos de alguna manera tener acceso más a esta situación es en el texto de Lietz, que es un texto del siglo III de nuestra era, o de la era común. Entonces, pues hay varios siglos de diferencia. Y una de las frases más paradigmáticas que han salido de los estudios especializados de taoísmo o daoísmo es justamente la que hace mención en George Palant. Y bueno, adelantándome un poco a la publicación, pues quisiera yo retomar eso, un momento en Pesimismo e Individualismo, donde dice George Palant, quizás solo él suscriba el pensamiento de un filósofo oriental que teorizó el egoísmo absoluto de esta forma paradójica. Cita textualmente George Palant a Zhang Yu y dice, bueno, probablemente a otras fuentes, pero hagamos mención de Zhang Yu, si sacrificando un pelo de tu cabeza pudiera ser beneficioso para todo el universo, no deberías sacrificarlo. Esta idea de Zhang Yu es una idea que se extiende mucho más allá de Palant. Varios autores de la época hacen mención de esta sentencia de Zhang Yu y se establece pues en esos términos como un egoísta recalcitrante y como ya decía Sleiman, pues a veces un poco en el tenor solipsista. Sin embargo, bueno, en primer lugar, y esto es algo que hay que reconocerle maravillosamente a George Palant, es que se da la tarea de rescatar citas y autores que estaban pasando desapercibidos. Es decir, el conocimiento de Palant no solo está dialogando con las grandes autoridades, sino que él se va al subterráneo. Es decir, saca de un lugar muy enterrado autores como justamente Zhang Yu y Max Stirner. Es decir, para la época de Palant, Stirner no es una autoridad sobresaliente como lo será Schopenhauer o como lo será Freud, ¿no? Es decir,
Stirner está ya muy enterrado, muy en desuso, y Yang Yu también, porque, bueno, más importante era atender a los Upanishads, algunos sutras, o algunos textos como las Analectas de Confucio, que atender a un filósofo de esta naturaleza. Incluso el Tao Te Ching, era más importante que el Liezi. Entonces, esto hace que hay que reconocer en Pallant una maravillosa capacidad e inquietud por rescatar de lo subterráneo cosas importantes como esta. Ahora bien, a reserva de el momento en el que el texto se publique y tengan la oportunidad de leer las notas al pie, bueno, pues entender un poco que Yang Yu no está en un tenor ni stirniano, ni un egoísmo en el sentido occidental, y mucho menos en el sentido europeo de la palabra, ¿no? O la manera en la que lo entienden Schopenhauer, Nietzsche y el mismo Max Stirner, ¿no? Para Yang Yu, no sacrificar ni un solo pelo, está más en el tenor de no dejarse embaucar por las invitaciones que hace el participar de la sociedad y la política. Es muy importante recordar que para China y para la China clásica, o mejor dicho, para la China de la filosofía clásica, esto es la China anterior a la dinastía Qin, política, sociedad y religión son indisociables. No hay propiamente una diferenciación entre las partes, de tal suerte que el individuo, al estar inserto en lo social, ya tiene acceso a muchas posibilidades como el honor, como el reconocimiento, el estatus, y esto hace que Yang Yu reconozca que uno se termina perdiendo en una vorágine que poco tiene que ver con el disfrute de la vida. En realidad, más que un egoísta recalcitrante o un cuasi solipsista, lo que es Yang Yu es un hedonista, y un hedonista en términos chinos, que es muy distinto, tomando esta categoría de hedonismo a China, que también es un poco anacrónico y ambiguo también. Básicamente, podríamos tomar un cuento de Chuang-Tzu que de alguna manera podría reflejar la actitud de Yang Yu. Ahora, ¿por qué hablar mejor de Chuang-Tzu en vez de Yang Yu? Pues justamente porque de Chuang-Tzu tenemos mucho más contexto y de Yang Yu no, porque el filtro principal es un texto taoísta, es decir, el Liezi. ¿De qué va este cuento? El cuento nos narra que estaba Chuang-Tzu ahí en su casa de campo y llegan unos soldados del reino que le invitan a que se vaya con ellos para que esté con el rey en el palacio, para que sea su consejero, porque es tan grande la fama de Chuang-Tzu que el mismo rey ha escuchado que es un gran filósofo y lo quiere en sus filas. Entonces, Chuang-Tzu cuestiona a los soldados y les pregunta, ¿es cierto que en el palacio del rey, en medio del salón principal, hay una gran caparazón de tortuga? Y los soldados muy orgullosos le dicen que sí, que efectivamente hay un caparazón de tortuga enorme ahí. Y entonces Chuang-Tzu volvió a preguntar, vale, ¿y ustedes qué creen que la tortuga hubiera preferido? ¿Ser el ornamento más hermoso del rey en el palacio o andar moviendo la cola en el fango? Y los soldados dicen, bueno, pues seguramente estar viva y mover la cola en el fango, que ser ornamento en un palacio. Y Chuang-Tzu dice, bueno, entonces regresen con su rey y díganle que yo me he quedado aquí a mover la cola en el fango, ¿no? Es esta idea en la que Yang Yu está inscrito con esta idea de ni un pelo por el mundo. Es decir, más vale atender a la vida, a la felicidad de la vida, porque la vida es muy corta en primer lugar, y en segundo lugar, las posibilidades de ser feliz todavía son menores. Entonces, en la medida en la que yo pueda hacer uso de mis placeres, bueno, pues hasta ahí. Cosa que pues se aleja en gran medida del pesimismo y el individualismo de George Pallant. Esto con ánimos de enmarcar y contextualizar a Yang Yu, no con ánimos de criticar a Pallant, porque como ya he dicho, lo que hace George Pallant es maravilloso, rescata en su tiempo autores que pasaban de noche completamente. Y después Max Stirner, del cual por supuesto que se puede hablar mucho más y del cual, bueno, pues hay mucha tinta y de unos 8 o 10 años para acá se han abierto mucho más académicos a tratar el tema de Stirner, y probablemente lo más interesante es reconocer a un Pallant que da lectura a un Stirner pesimista.
como ya lo ha dicho el doctor Sleiman, pues Stirner más bien se circunscribe a la línea hegeliana. Max Stirner va a dialogar mucho más con Hegel que con Schopenhauer. De hecho, no tengo conocimiento de que en algún momento haya tenido un diálogo, aunque sea intelectual, con la obra de Schopenhauer, y se le circunscribe las izquierdas hegelianas porque se juntaba con Bruno Bauer, Feuerbach y Engels, pero no porque realmente participe ideológicamente o intelectualmente siquiera con las izquierdas hegelianas, simplemente porque se juntaban todos en el mismo bar a disertar. Las izquierdas hegelianas se sientan en el Hippels a tomar algo y ya está, Stirner ahí está, pero no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro hegeliano, como apunta muy bien Karl Löwitz. Pero lo que me parece más interesante es la lectura que hace George Pallant de un Stirner pesimista. Stirner no se circunscribe a una línea pesimista, ni nihilista sí, anarquista podría ponerse en duda, nihilista sí que lo es, pero este nuevo cariz con el que le da lectura a George Pallant es lo más sobresaliente. Habría que hacer mención de que el Stirner de George Pallant es eso, el Stirner de George Pallant. No es un Stirner que pueda tener un referente ni con los escritos menores como Arte y Religión o los recensores de Stirner, ni mucho menos con El único y su propiedad. Pero la manera en la que George Pallant se apropia del pensamiento de Stirner para circunscribirlo a una línea pesimista y lo que él reconoce como individualista, pues me parece genial. En la edición y en su momento, bueno, pues podrán ver algunos puntos que harán distinciones y que enmarcarán a Stirner, pero bueno, creo que lo más delicioso, lo más rico de la lectura de este texto de Pallant será pues apreciar a Stirner desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva pesimista, y eso creo que es excelente. Y bueno, pues así concluyo yo mi participación en este apartado, más bien de crítica, y bueno, pues gracias a mi hermano, a la doctora Libertad y por supuesto al auditorio por el espacio concedido. Muchas gracias, hermano. Pues para ir finalizando, leo sus comentarios y les vamos a presentar un pequeño fragmento de nuestra traducción de Georg Pallant. Primero aquí nos dicen, Heresiarca Fúnebre, saludos y felicitaciones una vez más por este nuevo trabajo, muchas gracias. Y te mandan a decir, Libertad, que lindos gatos. Gracias, aquí está Noel, una. Noel López dice, pensé que ya no iba a haber más de estos directos, al rato los veo completo, pregunta si todavía no lo han dicho, ahora cada cuánto serán los directos. Yo creo que reiniciamos el próximo año, Noel, este año, este semestre, el maestro Diego y tu servidor tuvimos muchísimo trabajo, nos fue prácticamente imposible, pero sí vamos a retomar todos los filósofos malditos que nos faltan y el próximo año estaremos de nuevo con los directos, ya les avisaremos con tiempo. Heresiarca Fúnebre, habría que ahondar en la perspectiva que Marx tiene sobre el ser humano, porque aparentemente no reconoce un monismo espiritualista volitivo como intrínseco a la especie humana y del cual se detonaría la predisposición en las personas de imponerse individualmente dentro de la sociedad comunal soñada. Sí, además, sabes, hay que echarle un vistazo a las distintas interpretaciones que Marx tiene del hombre. Digo, este texto famosísimo de Erich Fromm, que algunos, sabemos que en Marx hay muchas escuelas de lectura hermenéuticas, es decir, los herederos, los post-marxistas, neomarxistas, los actuales, se pelean por cuál tiene la mejor lectura de Marx. Y bueno, no solo con Marx, en general las sucursales se prestan mucho a esto. Pero tenemos este texto de Marx y su concepto del hombre de Erich Fromm, en donde trata de rescatar esa idea de Marx un poquito menos colectivista, ¿no? Lo que criticaría Pallant, o sea, creo que estaría bueno ver la lectura de qué hace Georg Pallant, que es la que yo mencionaba ahorita un poco, con la lectura que hace Erich Fromm, en donde trata de rescatar incluso cierta analogía con el pensamiento existencialista, Marx y el existencialismo, en donde se critica la enajenación del hombre, su pérdida de sí mismo, su transformación en una cosa, su deshumanización, su automatización, debido al desarrollo del capitalismo y el industrialismo occidental. Entonces,
Creo que para ahondar, como dices, en Marx, podríamos comparar varias lecturas y claro que hay mucho más por decir. Nos dice Gnosis, gracias, espero algún día hablen sobre el gnosticismo, cátaros, bogomilos, etcétera. Muy bien, claro que sí, lo tomamos en cuenta Gnosis. Heresiarca, asimismo, cabría preguntar cómo se persuade Georges Palant de su visión pesimista, para saber si, por ejemplo, también adopta la voluntad schopenhaueriana como motor del universo. Fíjate que, bueno, hace falta. Ay, se le fue la señal al doctor. Ah, ya. Ya regresé. Hace falta heresiarca para poder tener una visión más completa de esto, pues traducir los demás textos de Palant, ¿verdad? Es un trabajo que nos va a llevar, como seres humanos, no digo a mí, porque yo ya no sé si tenga oportunidad de traducir otro, tal vez a lo largo de mi vida me aviente otra traducción de Palant, pero no lo sé. Tiene muchísimos más artículos, como ha mencionado la doctora Libertad en esta review philosophique, en la review socialiste, porque hay que decirlo que Palant se considera un socialista, no al estilo de Marx, no coincide con el socialismo de Marx, y es curioso porque tiene, ya habíamos dicho, bueno, es un individualista, sí, pero como sabe que no nos podemos enajenar completamente de la sociedad, sino que incluso el individualismo aristocrático va a terminar por aportar a la sociedad, por hacer este cambio de paradigma, esta transvaloración, entonces de alguna forma también hay que apuntar hacia allá, pero con muchas pincitas. Y bueno, muchos artículos que va a sacar principalmente Palant en estas revistas, en el Mercure de France. Y bueno, quizá de los libros, pues son el individuo, las antinomias del individuo y la sociedad y pesimismo e individualismo, los dos principales, pero hay que completarlos con sus artículos. Y aún así no creo que pudiésemos hablar de una necesidad metafísica en Palant. Recordemos que Palant también con su formación sociológica y con su debate con la sociología de su época está en un terreno que es hasta cierto punto lejano a la metafísica, que está más cercano a la economía, a la educación, a la política, a la ética, ¿no? E incluso él, para entender su antinomia entre individuo y sociedad, sería como poner la diferenciación de los términos ética y moral. La ética es más individualista y de ciertos espíritus que logran conquistar su libertad, y la moral es más colectivista, ¿no? La costumbre, la tradición de las masas, de las sociedades. Entonces, bueno, sí, habría que hacer una lectura también, por supuesto, tratar de ver cómo podría entender Palant ciertas nociones metafísicas schopenhauerianas, como la de la voluntad, aunque para él la voluntad va a estar más ligada a la voluntad individual, justo la personalidad de un individuo que logra o que al menos intenta con todas sus fuerzas, con todo su anhelo, su deseo, traspasar las barreras que la sociedad nos impone. Ahí es donde se manifiesta la voluntad, no tanto en una voluntad metafísica, sino en algo que podemos entender más de forma inmanente. Entonces, a diferencia de un Mailander, que todavía retoma una metafísica muy fuerte y construye a partir de Schopenhauer, Palant está más cercano a Michel Stetta en este aspecto, como ya lo habíamos mencionado. Es un análisis más de filosofía social, de filosofía de la educación, de filosofía del derecho, de filosofía política, filosofía de la economía, donde no necesariamente tiene un interés particular por la metafísica o la epistemología, aunque sí llega a ser, por supuesto, algunas menciones. Pero es un buen tema para seguir los que estamos también. Yo soy un lector de hace un año de Palant, pues, que traduje, bueno, ni siquiera de un año, porque la traducción la terminé hace como 4 meses, entonces soy un lector reciente de Palant, como todos ustedes lo serán, y hay que ir sacando todos estos temas, por supuesto, y quedan ahí en el tintero y pendientes, pero muy buena aportación.
Ismael Romero dice, saludos desde Tacna, Perú, ¿qué les parece Agustín Laje? Luego hablamos de Agustín Laje, mi querido Ismael. Ya hemos hecho algunas menciones a él y a otros de estos como youtubers de la actualidad, pero me parece interesante una pregunta para un futuro. ¿A qué sistema filosófico se afilian? ¿Qué opinan de esta contienda entre neomarxistas, progresistas y liberales conservadores? Bueno, me parece que hoy no es el momento de tocar estos temas, porque pues si no nos podemos ir por las ramas y hablar de muchas cosas. Tal vez en algún momento estaría padre que el maestro Diego Merino y su servidor programásemos una sesión libre para hablar con ustedes de distintos temas, si se puede, y si no se puede, pues plantear algo específico. Un día podemos hablar de marxismo, un día podemos hablar de, no sé, de diversos temas, pero hoy no se presta mucho, mi querido Ismael, pero tomamos nota de tu comentario para meterlo en algún otro momento. Anarquista antinatalismo dice, Palán solía colaborar con semanarios anarquistas. Hay autores muy interesantes dentro del anarcoindividualismo que serían muy interesantes de tratar, Renzo Novatore, Emil Ahman, Han Reiner, etcétera. No sé si aquí Diego es el que está más ligado al anarquismo, pero claro que con la salida de este texto de Palant, mi querido Anarquía, se prestan nuevos diálogos, nuevos puntos de encuentro de Palant, por ejemplo, comparar el pensamiento de Renzo Novatore con Palant, ¿no? O de Emil Ahman con Palant, hacer ahí una búsqueda también de los anarquistas, individualistas, el diálogo con Stirner que tiene Palant es muy, muy interesante. ¿Para cuándo va a estar disponible Pesimismo e Individualismo? Pues para cuando las editoriales lo tengan a bien, ahí sí ya no depende de nosotros. Los procesos editoriales pueden ser larguísimos, hay editoriales que en 6 meses te pueden sacar un texto, hay editoriales que hacen estudios de mercado y muchas cosas antes de aventurarse a publicar algo y se pueden tardar 1 año, 2 años, entonces ahí sí dependerá del editorial, pero yo espero que para 2023 o 2024, decía un inicio, podamos ya tener el texto, y si no, pues en la Sociedad Pesimista nos encargamos de sacarlo. Por lo pronto, Anarquía, en la revista Cuadernos de Pesimismo número 2, que va a salir en marzo-abril del 2023, vas a tener un avance del texto Pesimismo e Individualismo. No sé si alguno quiere hacer un comentario, Libertad, Diego, sobre alguno de los tópicos aquí de las preguntas. No, pues que estén al pendiente del artículo que sacaste hace poco, ¿no? De Palant. Salió en este número, ¿no? Una presentación que hiciste. Salió en la de Cuadernos de Pesimismo, va a salir en la introducción que hago, sí. Ajá. Y pues para el 23-24, pues ya les informaremos en qué editorial al final va a salir el libro. Y pues aquí está una muestra, a ver, puedo compartir nada más la portada y la primera página del libro. Sí, si quieres A que ver, lo ya tienes el comparto. enlace, es Ya, el documento. Ajá. sí, aquí está, para que vean, aquí está Uh-huh. ya el libro, Ah, sí. listo para salir. Eh, ya nada más que una editorial se anime y vamos a leerles el prefacio que dice, al releer este estudio, escrito hace varios años, no puedo dejar de constatar que no es precisamente del gusto de la época. Esta psicología del pesimismo y del individualismo cae un poco como un inactual en medio de un renacimiento del espiritualismo, del moralismo, de la religiosidad confesional o laica, no importa, en medio de filosofías que profesan más o menos abiertamente la primacía de la acción o de la fe o las exigencias del interés social. Todo esto le da a este pequeño libro un aspecto reaccionario que no me molesta. Espero al menos que esta reacción no sea vista de forma demasiado negativa por algunas de las mentes claras que pertenecen a la generación que ha aprendido a ver al mundo a través de la lente de sus maestros, un Stendhal, un Taine, un Renan, un Anatole France, quienes tuvieron el mérito, si es que lo fue, de mirar a las ideas a la cara y no subordinarlas nunca a nada.
Después viene el primer capítulo, la relación entre el pesimismo y el individualismo. Hay muchos tipos de pesimismo y muchos tipos de individualismo. Entre estos últimos hay uno que no implica el pesimismo en ningún grado. Y de hecho todo su libro se va a tratar de eso, de ir viendo los tipos que acaba de mencionar. Este primer capítulo plantea los objetivos, luego en el capítulo 2 los distintos tipos de pesimismo, y vamos a comenzar con pesimismo romántico. Ahí está Leopardi, Vigny. Ese capítulo tiene mucha relación con la literatura, pues, del romanticismo. Luego tenemos pesimismo histórico, capítulo 4. Ahí ven nuestras notas, todavía nos falta meter algunas notas, nuestros comentarios, que lo estamos trabajando entre los tres y junto con Víctor Guerra. Luego el capítulo 5 es pesimismo misantrópico. Aquí podemos ir haciendo los ajustes. Pesimismo misantrópico. El capítulo 6, el pesimismo irracional. Aquí tiene algunas nociones más de corte metafísico y epistemológico. Siguiente capítulo. Es uno de los más largos. Pesimismo irracional. Siguiente capítulo, ahora sí, el pesimismo científico. Luego el pesimismo teológico. Sigue conclusión sobre las diferentes formas de pesimismo en relación con el individualismo. Individualismo y pesimismo, capítulo 10. Aquí ya se comienza a acercar a sus conclusiones. 11. Las causas del pesimismo y del individualismo, causas sociales e individuales. Y por último, 12. Los efectos del pesimismo y el individualismo, efectos individuales y sociales. Y con eso, según yo, concluye no, hay un 13, futuro del pesimismo y del individualismo, pero pues en realidad es más que nada un epílogo, ¿no? Ya no es ni siquiera una cuartilla. Y aquí concluye pesimismo e individualismo. Si quieren también podemos leer su conclusión. Todo en la evolución social actual apunta a un fortalecimiento creciente de los poderes de la sociedad, una tendencia creciente a que lo colectivo invada lo individual. Todo apunta también a que esta usurpación será cada vez menos sentida por la mayoría de los individuos y que provocará cada vez menos resistencia y revuelta. Es probable que el conformismo y el optimismo social tengan la última palabra. La sociedad saldrá victoriosa sobre el individuo. Llegará un momento en el que las cadenas sociales ya no harán daño a nadie, porque no habrá nadie lo suficientemente independiente e individualizado como para sentir y sufrir esas cadenas. La lucha terminará por falta de combatientes. La pequeña minoría independiente será cada vez más pequeña, pero por pequeña que sea, sufrirá el aumento de la presión social. Ella representará en esa época de conformidad casi perfecta y de satisfacción social generalizada al pesimismo y al individualismo. Muy también cercano quizá a las distopías, ¿no? De Orwell, de Bradbury, donde las individualidades están completamente cooptadas por el sistema.
Y pues bueno, no sé si tengan, a ver, últimos comentarios, déjenme No, sí revisar. les hace una pregunta a ustedes. Sí, sí, ya la No, vi, está también un poquito fuera del tema, pero pues con gusto, si quieres, hermano, contestar. Es difícil encontrar empleo de filósofo y en qué se puede trabajar solo como profesor. No, no quiero contestar, no es lugar. Muy bien. Muy bien, Gnosis. Pues si gustas en un siguiente directo, por favor. Ya habíamos hecho esta pregunta, ya nos la habían hecho y Diego ya la había contestado, si mal no recuerdo. Así que con gusto, o mándanos un mensaje a la página de los filósofos malditos y ahí te podemos orientar con mayor tranquilidad, o incluso un comentario en alguno de nuestros videos y ahí te podemos responder. Nos pone Heresiarca Fúnebre, qué emoción, saludos y un fraternal abrazo, filósofos malditos. Saludos, José Manuel Valls, filósofos pesimistas como Mailander, Bansen, von Hartmann, Bessel Zapfe son tratados en este libro. No, por supuesto que no. Por ejemplo, Bessel Zapfe es posterior, ¿no? A todo esto. Peter Betzel Zapfe es 1899-1990, o sea, si bien coincide en una época con Palant, pues bueno, la producción de Zapfe es posterior al suicidio de Palant. Y otros como los que mencionas, Bansen, Mailander, von Hartmann, no son tratados en este libro. Sobre todo las referencias van hacia pensadores franceses, como los que ya se mencionaron, Vigny, Anatole France. muchas referencias literarias. Y Muchas Schopenhauer referencias. sí se menciona. Schopenhauer, Nietzsche, Ajá. Stirner, Ujú. estos son los filósofos que sobre todo está tocando Palant, ¿no? Suena excelente la traducción, gracias nuevamente, genial, muchas gracias. Con este último título que tradujeron, convendré en ahondar si Palant infiere la realidad del pesimismo, casi como von Hartmann. Por ejemplo, sí, como te decía, el capítulo dedicado a el pesimismo irracionalista, ahí es porque, como viste, es pesimismo histórico, pesimismo, sobre todo es algo más material, la búsqueda de Palant es más inmanente, ¿no? Misantrópico, y a diversos niveles el romántico, que más bien tiene que ver con una época y hace muchas de sus referencias a literatos, pero bueno, en este de pesimismo irracionalista o pesimismo irracional, es donde quizás se puedan encontrar la mayor cantidad de referencias o no de referencias, sino de donde uno puede sacar su hermenéutica sobre este punto, si se infiere la realidad del pesimismo, ¿no? Como von Hartmann, donde está la voluntad schopenhaueriana. También cuando él va tocando a Schopenhauer, pues por supuesto hace referencias a la voluntad schopenhaueriana. Entonces ahí es desde donde se puede construir esta lectura o estos puntos de encuentro que tú, Heresiarca, estás buscando. Si se puede, si hay notas, si hay diálogo de Palant con todo esto, no es lo que prima en su obra, pero sí lo hay y sí se puede desprender, sí se puede hacer una lectura desde ahí, eso te lo aseguro. Así que, pues, si no hay más, no sé si quieran alguna última conclusión, dejar algunos últimos comentarios. ¿Le dices al público o a nosotros? No, a ustedes. Ah, pues que esperen las noticias que pues subamos para la publicación de la edición crítica, que se animen a leer a Palant. Pues consideramos que tiene vigencia su obra, si no en nuestros días, si no nos estaría pues trabajando. Y pues nada, muchas gracias, agradecer el espacio, agradecer la confianza, porque siempre me siento como una invasora en este, bueno, en este campo, ¿no? Porque yo no soy filósofa, soy literata, pero agradezco la confianza que siempre me ha tenido el doctor Sleiman y pues el maestro Diego Merino, y pues muchas gracias por su atención.
Pues igualmente aprovechar este espacio, agradecerle a la doctora Libertad, compartir el foro y bueno, más bien soy yo quien se circunscribe de invitado a este proyecto y me honra mucho que tanto la doctora Libertad como el doctor Slemen pues abran este espacio. Y bueno, pues igualmente al auditorio agradecerle su presencia. Hermano, muchísimas gracias. Doctora Libertad, gracias igualmente por compartir. Y bueno, pues que sea una buena semana. Y pues sí, efectivamente, estar al pendiente de la publicación del texto, que resultará del todo nutritivo, seguramente. Muchas gracias, gracias a los dos. Pues yo aquí con mi osito de peluche bien pesimista, estoy en casa de mi mamá. Para finalizar, me gustaría compartir una vez más con el público, esta va a ser mi forma de finalizar. Bueno, José Manuel Valls Fuste nos dice, ¿conocen el libro de Friedrich Weiser, El pesimismo en la filosofía alemana? José Manuel, te recomiendo que veas un video anterior de aquí de nuestra página de los filósofos malditos en YouTube. Acabamos de presentar ese libro. El maestro Fernando Burgos, el maestro Antonio García y un servidor, si mal no recuerdo es Antonio García, hicimos la traducción de ese libro, digo, solo para contestar de forma rápida si lo conocemos. Dice, en este capítulo del pesimismo irracional, la inteligencia puede criticarse a sí misma y encontrar en este examen una nueva razón para el pesimismo. El pesimismo misantrópico se sustituye aquí por el pesimismo del conocimiento o el pesimismo irracional. El tema de este pesimismo es la estrechez y la debilidad de la razón humana. Es la admisión de la impotencia de la inteligencia frente a un mundo más allá de nuestra concepción. Es la filosofía de que es imposible establecer la razón original o final de la existencia de algo. Es la constatación de que todo es un misterio, tanto en lo real como en lo ideal. Es la inanidad de los sistemas que pretendemos imponer a la realidad. Es, en una palabra, el ilusionismo radical y esencial de todo conocimiento. Es lo que un pesimista contemporáneo, Messier, cuando Palant pone M, se refiere a Messier. Messier Edmond Theodier llama el engaño de la verdad. El pesimismo del conocimiento se denomina por su nombre real, escepticismo, irracionalismo, agnosticismo. Se opone al racionalismo, al intelectualismo, al cientificismo, al dogmatismo, que es esencialmente un optimismo del conocimiento. El irracionalismo es una actitud de desconfianza hacia la razón, en contraste con el dogmatismo, que es un acto de fe en el poder de la razón. El pesimista del conocimiento ya no es un detractor de la humanidad, un desilusionado a causa de la humanidad, un misántropo, sino un detractor de la razón, un desilusionado a causa de la razón, un misólogo, como dice Aristóteles. Pues con esto concluimos. Sí, José Manuel, en España lo publicó Sequitur. Esa edición es la que tradujimos, en la que tuve la oportunidad de participar como traductor con el maestro Fernando Burgos y el maestro Antonio. No recuerdo si es García, pero sí es Antonio. Entonces, por supuesto que sí. La edición de Sequitur, ahí si tú la compras, en la segunda página encontrarás los traductores y ahí está tu servidor, así que claro que conocemos la obra de Weiser. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, hermano, doctora Libertad. Muchas gracias. Gracias Un y placer, un estén al honor. pendiente de Georg Muchas Palan. gracias. Hasta luego. Hasta luego.